abrir la palabra de Dios. Vamos a pasar al estudio bíblico. A ver quién tiene tan buena memoria que se acuerda de qué tema prediqué, o de qué nombre o qué título prediqué la semana pasada. ¿Alguien? ¿De qué título o de qué tema? Ya ve que estoy hablando de los títulos o nombres de los cristianos. ¿Se acuerdan? Y les he predicado, por ejemplo, les hablé acerca de que somos, déjenme ir a que les he enseñado, aquí lo tengo en mis notas, somos hijos de Dios, amén. Somos hermanos, somos santos, somos cristianos, somos embajadores, somos sacerdotes, somos reyes, somos soldados. Y la semana pasada prediqué, somos, amén, hermana, la única que puso atención. Tiene un 10 la hermana Angélica. Somos discípulos. Y hablé de un tema. Tenía un bosquejo, hermanos, grande de los discípulos, pero me di cuenta que quería comerme una sandía de una mordida. Y no se puede comerse una sandía de una mordida. Hay que partirla en pedacitos, ¿verdad, hermanos? Y comérsela. Y así, este asunto, el nombre de discípulos, si usted pone en su concordancia, busca la palabra discípulos, literalmente, hermanos, cientos de veces aparece la palabra discípulos, cientos, como casi 300 veces aparece la palabra discípulos. Entonces, quiero partir pedacitos de esta sandía, del título discípulos, para discernir poco a poco esta verdad. La semana pasada hablé de un tema muy importante que los discípulos debemos de hacer, y es como se manifiesta. El mundo conoce que somos sus discípulos a través de ¿qué, hermanos? El amor. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Juan 13, 35, 34 y 35. Prediqué, ese fue mi texto. Hoy voy a predicar, hermanos, de otra verdad, otra característica de un discípulo, que es la obediencia. Un discípulo es obediente. Vamos al texto, Filipenses, por favor, hermanos, capítulo 2, versículos 5 al 8, Filipenses 2, 5 al 8. Y vamos a hablar de ese tema, Filipenses 2, versículos 5 al 8. Se puede quedar sentado. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Leámoslo 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Dios, que nos ayudes esta tarde a aprenderla y nos ayudes, Señor, a ponerla por obra. Unge a tu siervo y ayúdame a ser de bendición a tu pueblo esta tarde. Manifiéstate, Señor, te lo ruego en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La obediencia de un discípulo. Quiero que piense conmigo si hay algo en la vida cristiana que usted quiere obedecer a Dios. Dice, yo quisiera obedecer a Dios en ese espacio. Yo quisiera obedecer a Dios en. O yo no obedezco a Dios en, y quiero obedecer a Dios en esa área. La obediencia. El ejemplo de la obediencia es nuestro Señor Jesucristo. En el texto, note lo que dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primeramente, hermanos, la obediencia, si vamos a aprender del Señor Jesús, la obediencia viene de un sentir. La obediencia, hermanos, debe de ser voluntaria a Dios, no a fuerza.
Hay un dicho, a fuerza ni los zapatos entran. Voluntario, de corazón al Señor. Esa es la obediencia de un discípulo. Un discípulo obedece porque quiere obedecer a Dios. Nadie lo está empujando, nadie lo está forzando, nadie lo está obligando, nadie lo está amenazando, nadie lo está lastimando para que obedezca. Un discípulo quiere obedecer a Dios. Es un discípulo. Él quiere obedecer a Dios. Y vemos que Cristo nos enseña que la obediencia comienza con un sentir. Esto es, hermanos, la obediencia comienza con una actitud. La actitud, hermanos, es muy, muy importante, dice la palabra de Dios. La palabra haya vosotros ese sentir, habla de una disposición. La disposición es la actitud que tenemos para obedecer a Dios. Hay veces, hermano, que tenemos una mala disposición. Antes de que Dios nos diga qué hacer, ya le dijimos que no. Pero una buena disposición es como Cristo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí en el versículo 5 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir. Esto es, el Señor nos habla de su sentir, de su mente. Y vea lo que dice Romanos 15:3, por favor, hermanos. Vamos a Romanos 15:3. Vamos a entender la obediencia. ¿Qué necesitamos en la obediencia como discípulos? 15:3. Romanos 15, versículo 3, dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La mente de Cristo, hermanos, su sentir, su disposición, era no agradarse a sí mismo. Eso era parte de su mente, de lo que él estaba pensando cuando él vino a la tierra. Él no vino a agradarse a sí mismo. Él vino a agradar, hermanos, a su Padre Celestial que lo envió. Cuando tenemos una lucha entre agradarme a mí o agradar a mi papá, agradarme a mí o agradar a mi mamá, agradarme a mí o agradar a mi maestro, agradarme a mí o agradar a mi patrón, por ejemplo, estamos luchando con lo más importante de la obediencia. La obediencia es ceder en la lucha sobre a quién voy a agradar. Todos queremos agradarnos a nosotros mismos, hermanos. Somos humanos. Todos queremos hacernos sentir bien, todos queremos que la gente nos vea bien, todos queremos hacer lo que nos conviene, hacer lo que nos gratifica. Pero cuando obedecemos muchas veces, o casi siempre, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negar lo que nosotros queremos sentir o experimentar con tal de agradar a nuestras autoridades, y en este caso Jesucristo, hermanos. Dice la Biblia allá en el libro de Romanos 15:3, dice: Cristo ni aún se agradó a sí mismo, hermanos. Dicen los jóvenes: es que es mi vida, es mi vida, quiero hacer lo que quiero hacer, déjame vivir mi vida. Y piensan los jóvenes que porque es su vida, ellos tienen el derecho de agradarse a sí mismos. Pero póngase a pensar, hermanos, si alguien tenía derecho de agradarse a sí mismo, es Dios. Él es Dios, hermanos. Yo no soy Dios. Yo soy un simple ser humano, una simple criatura que está aquí con una voluntad y un ego, y tengo la lucha todos los días para obedecer a Dios. Pero vemos que si Él tenía todo el derecho de agradarse a sí mismo y no lo hizo, es porque Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, hermanos. Esto es que todos los días digamos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo quiero ser un cristiano obediente en todo lo que tú me mandes, Señor. Yo quiero seguir tus pisadas porque quiero ser tu discípulo, Dios. Él no se agradó a sí mismo, hermanos. Dice la palabra de Dios,
Cuando la mente de Cristo, hermanos, estaba que la obediencia era... Vea lo que dice Mateo 11:29, por favor. Vamos a Mateo 11:29. Mateo 11:29. Mateo 11, versículo 29. Dice la Escritura: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí, hermano, la obediencia es un asunto de la mente que tiene que ver con mansedumbre. ¿Sabe por qué obedezco, hermanos? No porque yo no tengo una voluntad o porque yo no sé qué hacer, pero yo obedezco porque debo de ser manso y humilde. Me estaba platicando Silverio, se me hizo muy interesante, Silverio, lo que me platicaste, de allá en el ejército, en la milicia. Cuando un superior te da una orden, ¿qué debes hacer, Silverio? Obedecer. Y si tú sabes, Silverio, que el oficial está equivocado, ¿qué debes hacer? Corregirlo. No, obedecer. ¿Se fija? Obedecer. Yo, corregirlo. Yo diría, yo sé mejor que tú. ¿Y quieres que haga esto? Pues yo sé mejor que tú. Yo no voy a hacer eso que me estás diciendo, porque si lo hago, yo sé mejor que tú y está mal, es un error. Pero no, hermanos, un oficial en el ejército les enseñan a obedecer. La obediencia, hermanos, tiene que ver con mansedumbre. A veces tiene uno que poner a un lado lo que uno piensa, poner a un lado lo que uno siente, poner a un lado su lógica, poner a un lado todo lo que uno sabe y obedecer a sus autoridades. Obedecer a Cristo, hermano. Y lo hermoso es que Cristo nunca se equivoca. Eso es lo hermoso. Pero, ¿qué tal, joven? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si quieres ser un discípulo de Cristo, joven, necesitas obedecer a tus padres. Y para obedecer a tus padres, tú necesitas tener una mente como la de Cristo, una actitud correcta, una disposición para hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos que ser mansos, porque el joven dice: papá, eres un anticuado, papá, no entiendes, papá, tú no sabes, mamá, tú no sabes. Y el joven batalla con lo que su mamá o su papá le dice, cuando todo lo que tiene que hacer es obedecer. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, en todo. Y si se equivoca, no importa, tú obedécelo. Y si se equivocó tu papá, él es responsable delante de Dios, él va a pagar las tazas rotas, él va a ser el que tiene que arreglar la situación, pero tú obedeciste a tus padres, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Igual una esposa puede ser una buena discípula. Como pastor, ¿qué debo obedecer? Dígame, pastor. Siendo una buena esposa, sujeta a su marido. Pero igual, pastor, es que él no sabe, es que él no entiende, es que él ni siquiera es espiritual. ¿Cómo lo voy a obedecer? ¿Cómo me voy a someter a él? Hermana, si la Biblia dice que dice la Biblia, fíjese lo que dice Efesios 5, hermanos. Efesios capítulo 5, obedeced en el Señor, dice la palabra de Dios. Efesios 5, dice la palabra de Dios. Versículo 22. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios, ¿qué, hermanos? ¿Como al? Ajá. Entonces, cuando una mujer obedece a su marido, está siendo una discípula de Cristo. Pero él no sabe. Pero tú eres mansa y humilde, no mensa. Pero mansa. Mansa y humilde. Cristo no tenía problema porque su Padre es Dios. Pero Dios nos está diciendo, Él nos puso ejemplo, porque en la obediencia tenemos que ser mansos y humildes.
para poder hacer la voluntad de Dios y tener la mente de Cristo. Hermano, la obediencia no comienza haciendo lo que debo de hacer, pero la obediencia comienza en la mente. Comienza en mi actitud, en mi disposición. Si cambiamos nuestra mente, vamos a poder obedecer. El problema es que muchos batallan y a veces, hermano, los niños obedecen y zapatean y gritan y echan berrinche y obedece. Finalmente obedece el niño. Pero eso no es la obediencia que Dios quiere. Si hizo lo correcto, pero zapateó y gritó y echó berrinche, y dice Dios, no. La obediencia que yo quiero es una obediencia, no solamente que hagas lo que yo te digo, pero con una buena actitud, una buena disposición. ¿Me explico, hermanos? Si yo hago algo de mala gana, es mejor para que lo hago. Si es para Dios, no me va a contar, hermano, al día del juicio se va a quemar como si fuera madera, heno y hojarasca. Pero si yo hago algo para Cristo con una buena actitud, con una buena disposición, con la mente de Cristo, oh hermano, eso es precioso, porque ese es el principio de un buen discípulo que obedece, lo hace con la mente de Cristo. Es un hombre que hace las cosas con la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Vamos a ver rápidamente, seguimos adelante, vamos al texto de Filipenses, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 2, y note lo que dice la Biblia. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él fue manso, él fue humilde. Y sabe, hermano, déjeme decirle, ¿qué dice Mateo 11, 29? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, un hombre desobediente es un hombre que no vive en paz consigo mismo ni con Dios. Se me quedó grabadísimo, hermanos. Una vez que estaba leyendo un libro, la autora se llama Debbie Pearl, y esta autora decía, el título del libro decía, Hijos felices y obedientes. Y me puse a leer parte del libro y básicamente en una frase, el autor dice, un hijo feliz y obediente, un hijo feliz es un hijo obediente. Un hijo feliz es un hijo obediente. Un hijo desobediente es un hijo infeliz. Es un hijo que anda con su conciencia, como vimos el domingo, una conciencia que necesita arreglar, una mala conciencia delante de Dios, delante de su padre. Es un hijo que no tiene integridad, que batalla y no le va bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, para que te vaya bien, dice a los hijos. Y dice la Biblia, y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces vemos qué importante, hermano amado, es que tengamos la mente de Cristo para aprender a obedecer, cediéndonos a su sentir, a su pensar, abandonando nuestra lógica y nuestro entendimiento y obedecer a Dios en lo que Él nos pide que hagamos. Y allí perdernos en la obediencia, confiando que Dios, hermanos, nunca se equivoca y de hecho Dios nos quiere hacer felices. Número 2, un discípulo obediente, vea lo que dice versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La obediencia número 2, hermanos, es no aferrarse. No aferrarse. Hermano, hay un animal que se llama mula. Son bien aferrados. No se mueven. ¿Verdad, hermanos? ¿Y qué dice Dios, hermanos? Vea lo que dice Salmo 32. Vamos al Salmo 32. Fíjese que no seamos como el mulo. Salmos 32. Versículo 9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con qué, hermanos, con freno, porque si no se acercan a ti. Aquí dice la Biblia, no seamos como un caballo o como un mulo que estamos aferrados y no nos soltamos, hermanos.
Es más fácil esta noche, yo creo que esta noche hay victoria en el cielo y victoria en la tierra, cuando tú digas al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo no le preguntes mucho. Si eres un hijo, Dios quiere que obedezcas a tus padres para que seas un discípulo de Cristo. Si eres una esposa, Dios quiere que te sujetes a tu esposo. Si quieres ser discípula de Cristo, si eres un esposo, Dios quiere que ames a tu esposa, te sometes a Cristo, lo obedezcas y lo sigas. De esa forma somos buenos discípulos de Cristo, hermanos, obedeciendo, pero no seamos aferrados. Oh, hermano, el Señor dice, no seamos como el caballo, no seamos como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados, los tienes que sujetar, ponerles el cabestro, el freno, porque si no, no se mueven, no se acercan a ti. Señor, vamos a Filipenses otra vez, por favor, hermanos. Ahí en Filipenses capítulo 2, nos dice la Biblia, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, Cristo no fue aferrado. Y note, Cristo, hermanos, Él era Dios. Él es Dios. Él es Dios. Ahí vemos, Cristo en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios, y dice la palabra de Dios que, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto es, el Señor Jesús no se aferró a su posición. Él nunca dejó su esencia de Dios, hermanos. Él nunca se despojó de ser Dios, pero se despojó de su posición, de su posición. Él se despojó de la alabanza. Él se despojó de sus riquezas para poder obedecer. La obediencia, hermanos, número 1, requiere una buena actitud. La obediencia, número 2, requiere un despojamiento. Tenemos que despojarnos de algo para obedecer a Dios. No queremos despojarnos de nada y obedecer a Dios. No se puede. Tenemos que dejar algo, hermanos, porque si no nuestra barca va a naufragar. Hay un ejemplo de Abraham. Vea conmigo, hermanos, por favor. Allá en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice la Biblia, por la fe Abraham siendo llamado, ¿y qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Quiero que levante su mano, hermanos, y me diga qué fue lo que dejó Abraham cuando salió de su casa, de su parentela. ¿Qué fue lo que él dejó? Alguien. Él dejó su parentela, dejó su familia. La obediencia, hermanos, pide despojo. Abraham dejó su familia, papá, mamá. A veces no obedecemos a Dios porque no estamos dispuestos a dejar a papá, a mamá. Dios te dice, ve al campo misionero, sé mi siervo. Oh, no, Señor, voy a dejar a mi papá, a mi mamá, mejor no. Muchacho, obedece a tus padres. Y no queremos dejar las amistades que tenemos. Oh, es que me cae bien mi amigo y me gusta que soy parte del grupo, del clan y todos nos aceptan. Y si yo obedezco a Cristo, voy a tener que dejar ese grupito y voy a ser otra vez como antes era. Y me gusta ese grupito porque todos nos respetan y nos quieren. Y ahí está, hermano, la obediencia requiere despojarse de algo. Abraham dejó su familia. ¿Qué más dejó Abraham, hermanos? Su tierra. Me pregunto, hermano, muchos dejaron su tierra por venir a Estados Unidos. Pero si Dios te dijera, vete como misionero, ¿estarías dispuesto a dejar esta tierra para irte donde Dios te mande? Abraham dejó su tierra, se despojó de su tierra, se despojó de su parentela, se despojó de su familia. Abraham no solamente se despojó de eso, pero ¿qué más, hermanos? Tierra, parentela, ¿qué más? ¿Mande? ¿Alguien?
su herencia, su riqueza, ¿verdad, hermana? Hermano, cuando alguien obedece a Dios, a veces tiene que despojarse de muchas cosas. Los misioneros venden sus casas, venden sus muebles, dejan todo, hermanos. Se van con unas cuantas maletitas, directo a obedecer a Dios. Hay que despojarse. El ejemplo precioso, perfecto de despojarse está, hermanos, por favor, vean lo que dice conmigo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios 8, 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué, hermanos? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué, hermanos? ¿Qué fue lo que Cristo dejó? Él se despojó, no de su deidad, Él se despojó de su posesión, sus posesiones en gloria, sus riquezas en gloria, para venir a la tierra, hermanos, y ser pobre en la tierra, un hombre pobre en la tierra, teniendo todo el derecho de tener todo, porque Él es el creador de todas las cosas, el dueño del oro y la plata. Él es Dios, y Él se despojó de todo eso. ¿Por qué, hermanos? Para que nosotros fuésemos hechos ricos. Amén. Para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hermano, cuando tú obedeces, nosotros estamos glorificando a Cristo. Nosotros estamos apoyando la causa de Cristo. La causa de Cristo es enriquecida, bendecida por un discípulo obediente. Cuando tú obedeces, tú bendices tu familia, joven. Tu familia es un lugar feliz, es un lugar de bendición, es una isla del cielo, porque allí, hermano, tú estás bendiciendo, enriqueciendo tu hogar. Pero es todo lo contrario cuando desobedecemos, traemos vergüenza a la casa, ¿verdad, hermanos? Te dice tu mamá, no andes con esos muchachos, vas a acabar en las drogas, vas a acabar en la cárcel. Y ahí van los muchachos, ¿verdad? Como ovejas al degolladero. Y después pasa lo que tenía que pasar, porque el que anda con necios será quebrantado, dice la palabra de Dios. Y trae ese quebranto, ese quebrantamiento a tus papás, quebrantamiento a tu casa, esa sombra de falta de bendición de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, no te empobreciste, no dejaste las cosas para Dios. La obediencia a Dios requiere una actitud correcta, una disposición correcta. Número 2, la obediencia a Dios requiere, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a despojarnos. Así como Abraham se despojó, dejó todo. Quiero hacerte pensar unos segundos. Piensa si en tu vida alguna vez te has despojado de algo para servir, obedecer a Dios. Quizá una novia, joven. Quizá un novio. Como decimos en México, lo cortaste por obedecer a Dios. Quizá vendiste un automóvil que no era bendición y te despojaste de ese automóvil. Quizá un vicio. Dejaste un vicio para obedecer a Dios. ¿Están pensando conmigo de qué han dejado para obedecer a Dios, hermanos? Ahora quiero preguntarte, ¿te arrepientes de lo que dejaste por obedecer a Dios? No, pero para nada, hermanos. Todo lo contrario. Dejar algo por Cristo nos da más bendición. Nos da más riquezas. Si dejaste una mala novia o un mal novio por Cristo y obedeces a Dios y Dios te bendice con una mujer cristiana, un hombre cristiano, un hombre temeroso de Dios, te garantizo que 10 años más tarde estás glorificando a Dios con las manos al cielo, exaltando a Dios porque Él te bendijo con una buena esposa, un buen esposo. Pero si tú, lo contrario, te dijo tu papá, no te cases con ese muchacho, te va a hacer sufrir, y no te despojaste por no obedecer, ahora estás viendo y jalándote los cabellos y arrepintiéndote con creces porque no obedeciste a tus padres. Así es la vida, hermanos. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición, trae quebrantamiento. Pero ¿qué necesitamos? Despojarnos de aquello
que Dios nos dice que hay que dejar a un lado para que el Señor nos pueda bendecir. Tercer cosa, vea lo que dice Filipenses 2. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, no se aferró. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí vemos en el versículo 7, es muy interesante ver lo que Dios dice, que Él se despojó. Ahí es la famosa kenosis en el griego, que quiere decir vaciarse. Dios se vació, no de sí mismo, de su esencia, pero se vació de su posición en el cielo. Y después, hermano, vemos que Él se vació a sí mismo. Ahí en 2 Corintios, ya lo leímos, 2 Corintios 13:4. Fíjese, Cristo, versículo 13:4, 2 Corintios 13:4, dice la palabra del Señor. 2 Corintios 13, versículo 4. Dice el Señor lo siguiente: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Hermano, Dios se despojó tomando un cuerpo de siervo, débil, pobre, vulnerable, un cuerpo de carne y hueso, con sed, con hambre, con dolor, con tristeza, todo eso, hermanos. Y sabe a veces lo que no queremos de la obediencia. A veces pensamos, yo no quiero obedecer a Dios para no quedar vulnerable. Yo no quiero obedecer a Dios para no sufrir, porque yo sé que si obedezco a Dios voy a sufrir. Y hermano, es verdad. Muchas veces si obedecemos a Dios vamos a sufrir. Pero es un sufrimiento que purifica, hermanos. No es un sufrimiento que destruye o lastima. Es un sufrimiento que purifica para ser más preciosos para Cristo. El sufrimiento de un discípulo obediente es como cuando entra en la ostra. En la ostra es como una conchita que está por los dos lados y adentro hay un animalito. Y cuando se mete una partícula de tierra a la ostra, o un pedazo de polvo a la ostra empieza a sufrir porque está protegiéndose de esa partícula intrusa, extraña, de polvo que entró, y se está protegiendo y está sufriendo. Y está cubriéndose con una capa protectora ese animalito que vive en la ostra. Y está sufriendo y sufriendo y sufriendo. Finalmente, hermanos, ese animalito muere, pero al final de su sufrimiento vemos que se convirtió en una perla. Y ustedes van, me acuerdo ya en San Francisco, el Pier algo así, 39, ahí vas a comprar ostras, y vendían las ostras cerradas todavía, y te decían, escoge 10, escoge 20, y las escogías, y te las abrían, y luego ahí mismo te perforaba la ostra y salías con tu collar de perlas. Obviamente es muy caro, hermanos. Pero así lo hacían ahí, aún lo hacen así. Preciosos collares. Y hermano, así es cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir para Cristo en la obediencia. Somos como una perla para la gloria de Dios. Es un sufrimiento que nos purifica, un sufrimiento que nos, hermano, nos embellece, nos hace valiosos para Dios. Nunca te arrepentirás, hermano. Mira, el mundo te quiere dar un collar de fantasía. ¿Saben qué son los collares de fantasía? De los que valen $3 en Dollar Tree. Traes tu collar, pero ese collar se despinta, se rompe, ese collar no vale nada. Pero un collar de perlas, hermano, es un collar que tiene valor por muchos años. Lo puedes heredar, lo puedes usar, siempre luce, nunca se despinta. Y así es, hermano, la obediencia a Dios. Hay sufrimiento, sí. A veces tenemos que sufrir porque nuestra carne quiere agradarse a sí misma y tenemos que decirle no a la carne y sufrimos. A veces sufrimos el desprecio de la gente. A veces sufrimos, hermano, el no satisfacer nuestros deseos. Pero, hermano, estamos purificándonos para ser como oro, para ser más como Cristo. Y así es la obediencia de Cristo. Dice Filipenses 2, versículo
7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo se hizo un siervo, hermanos, un vil siervo, dice la palabra de Dios. Y el siervo, vemos ahí que Cristo se hizo un siervo. ¿Por qué? Porque eso es un sufrimiento, hermano, cuando nosotros nos hacemos siervos. Todos queremos ser patrones, hermanos, ¿verdad? Todos. Yo quiero decirle a todo el mundo qué hacer, qué no hacer, qué hagan conmigo y qué no hagan conmigo, pero el Señor dice, si quieres ser un discípulo, tienes que ser un siervo. Esto es, tienes que hacer lo que se te diga. Tu patrón, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu pastor, tu maestro, el director, un siervo, con una buena actitud, dispuesto a sufrir. Y en esa posición de siervo, hermano, vamos a poder empezar a ser como Cristo, siendo siervos. Vea lo que dice Isaías 42. Cristo fue siervo. Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Cristo, hermanos, es el siervo de Jehová. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Fíjese, el siervo, hermanos, es útil en las manos del maestro. Y en otros pasajes podemos ver que la palabra siervo, hermanos, es la palabra esclavo. Alguien que no tiene derechos, alguien que no tiene opinión, alguien que no tiene discernimiento por sí propio, por sí mismo para obedecer, es un esclavo de su amo. Pero cuando somos esclavos, hermanos, del Señor, vale la pena. Dice, ay, pastor, yo no quiero ser esclavo del Señor. Yo no quiero ser, vamos a Romanos 6, por favor, hermanos. Yo no quiero ser esclavo del Señor. No, no, no. Déjame decirte una verdad muy simple, pero muy profunda. Todos somos esclavos de alguien. Todos somos esclavos de alguien. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 6. Romanos capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando, hermanos, cuando somos discípulos de Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Dios. Y créame, hermano, que es mejor ser siervo de Dios que un esclavo del pecado. El pecado te esclaviza y el pecado te paga mal. Pero Dios, si tú lo sirves y lo obedeces, y eres sus discípulos, hermano, el Señor es un buen amo. El Señor es alguien digno de ser servido, porque el Señor trata bien a sus siervos, hermanos. Pero todos somos esclavos de alguien. Quizá tu amo eres tú mismo. Quizá tu amo es el pecado. Quizá tu amo es alguien más, un hombre. La Biblia dice que no seamos siervos de los hombres. Porque eso no está en Corintios 11, no recuerdo el versículo, pero que no sirvamos a los hombres. ¿Por qué? Porque no deja nada bueno. Pero si servimos a Cristo, hermano, Cristo nos va a dejar bendición. Y termino con esto. Vamos a terminar ya. Vamos a Filipenses 2. Las características de un discípulo que obedece tiene una buena actitud. Un discípulo que obedece no se aferra, se despoja. Siguiente, número 3, es un siervo. Pero note, hermanos, vea lo que dice Filipenses 2, en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, el discipulado es hasta la muerte. El discipulado es hasta la muerte.
igual que un soldado, hermanos, muere por su país. Yo me admiro, aprecio, cuando veo películas de soldados, aprecio que mueran por este país y den su vida por este país. Porque ellos pagan el precio más grande, que es su propia vida, hermanos. Y lo hacen por su país. Ahora, hermanos, nosotros somos soldados de Cristo, somos discípulos de Cristo y debemos de serlo hasta la muerte. Y quizá Dios no nos va a llamar a morir en una cruz, como llamó a Pedro o a otros discípulos que murieron crucificados, o a Juan, que murió, hermanos, también de formas bastante trágicas. Pero quizá Cristo no nos va a llamar a morir así como un mártir, pero Cristo nos va a llamar a vivir para Él, para morir obedeciéndolo. Esto es morir sirviendo al Señor, morir haciendo la voluntad del Señor, hermanos. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Le voy a decir por qué digo esto, hermanos, porque estamos perdiendo jóvenes, estamos perdiendo adultos, parejas, estamos perdiendo creyentes en las iglesias, son salvos y se emocionan y quieren servir a Cristo. Y luego vienen las adversidades, viene el sol abrasador, empieza a quemar el sol, vienen las pruebas y decimos, ya no quiero servir a Dios. Y recordemos que el discípulo hace lo que hace, no porque le conviene o porque es fácil o porque está emocionado, pero porque es lo correcto, hermanos. Y le pasa como al recién casado. El recién casado, hermano, todo es color de rosa y todo está bonito, ¿verdad? Pero pasan 5 o 10 años y ya no es igual. Pero Dios dice, tienes que seguir amando a tu esposa, sometiéndote a tu esposo. ¿Por qué? Porque hiciste un pacto con Dios hasta que la muerte los separe. Y así es con Cristo, hermanos. Somos discípulos hasta la muerte. Porque de esa manera, hermanos, vamos a recibir toda la bendición. No te pierdas de dejar la vida cristiana a medio camino. Ninguno que toma el arado, hermanos, debe ver hacia atrás, dice la palabra de Dios. Porque no es digno de mí. Tenemos que tomar el arado y ver hacia adelante y no mirar hacia atrás, porque si miramos hacia atrás tropezamos o nos caemos o desmayamos. Tenemos que poner los ojos en Cristo, quien nos enseñó, hermano, que Él murió por nosotros, obedeciendo la voluntad de su Padre, y ahora por eso somos salvos. Yo no sé cuántas personas Dios va a bendecir porque tú seas un buen discípulo de Cristo. Quizá tus padres, quizá tu madre, quizá tu iglesia, quizá tu familia, quizá tu país. Yo no sé, pero Dios va a bendecir a mucha gente si tú mueres siendo un buen discípulo de Cristo. Vale la pena, hermanos. Dios te va a exaltar. Vea lo que dice versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hermanos. Dios te va a exaltar si tú eres un buen discípulo de Cristo. Así como Cristo fue exaltado hasta lo sumo para que en nombre de Jesús toda lengua confiese, toda rodilla se doble, así Dios te quiere exaltar a ti, discípulo. Pastor, ¿cómo me va a exaltar Cristo? Te voy a responder con este versículo y terminamos. Mateo 16, 25. Fíjese cómo te va a exaltar Cristo. Mateo 16, 25. Dice la Biblia, Dios te va a exaltar de esta manera. Dice el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué, hermanos? La hallará. ¿Cómo nos exalta Dios? Hallando nuestra vida, hermanos. Nos exalta de una vida en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso. Nos levanta a hallar nuestras vidas en Cristo. Encontrar el gozo, la felicidad, la paz, el propósito, hermano. Un cristiano podemos morir y saber, hermanos, que vivir es Cristo y el morir es ganancia. Valió la pena vivir para Cristo, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Pido bendiga, Señor, el resto de este servicio y gracias, Padre, por que tú nos hablas de ser discípulos de Cristo por medio de la obediencia. Y vimos varias verdades, Dios, vimos la importancia de una buena actitud, un sentir correcto, una disponibilidad correcta. La importancia de no aferrarnos, Señor, a aquello que no nos deja obedecer.
despojarnos, ser siervos, Señor, y hacernos obedientes hasta la muerte, para que, Señor, tú exaltas a tus siervos obedientes que te sirven hasta la muerte, Señor. Tú los exaltas a través de sus vidas y Señor, sus obras, porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Pido que saques de esta iglesia discípulos de Cristo, discípulos que seamos obedientes a Cristo, cumpliendo estas características de un buen cristiano que haga tu voluntad. Padre, te lo ruego, te lo pido todo, que esta tarde tomemos decisión de ser obedientes a Cristo, ser buenos discípulos, obedientes a todo, Señor, lo que tú nos digas, a nuestras autoridades, a nuestros padres, Señor, a ti sobre todas las cosas. Te lo pido en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.